vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales graficando. Para hacer esto, queremos graficar ambas ecuaciones lineales en el mismo plano de coordenadas e interpretar sus resultados. Entonces, primero grafiquemos la ecuación lineal. Negativo 3 y más 9x es igual a 18. Para graficar la línea, podemos hacer una tabla de valores, determinar las intersecciones o escribir la ecuación en forma de pendiente-intersección, que es la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección vertical. Sigamos adelante y escribamos esto en forma de pendiente-intersección resolviendo la ecuación para y. Entonces, primero queremos aislar el término y por lo tanto, restaremos 9x en ambos lados, lo que nos dará negativo 3, y es igual a 9 negativo más 18. Y luego, para resolver y, dividiremos ambos lados entre 3 negativos o dividiremos cada término entre 3 negativos. Simplificando, aquí tenemos una y, o y, es igual a 9 negativo dividido por 3 negativo es 3 positivo, entonces tenemos 3x. Y luego tenemos 18 dividido por 3 negativos que son 6 negativos, por lo que tenemos menos 6. Ahora que la ecuación está en forma de pendiente-intersección, observe que m es igual a 3, por lo que la pendiente es igual a 3, que para graficar, queremos una fracción. Escribamos 3 como 3 sobre 1. Y luego b es igual a 6 negativo, lo que significa que la intersección vertical es 6 negativa, que sería el par ordenado 0,6 negativo. Así que vamos a seguir y graficar esta línea. Entonces, primero trazaremos la intersección vertical, 0,6. Recuerde que la pendiente nos da la relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal. Entonces, debido a que la pendiente es 3 sobre 1, desde la intersección vertical, subimos 3 unidades y hacia la derecha una unidad. Y hagámoslo varias veces. Arriba 3 a la derecha, arriba 3 a la derecha, arriba 3 a la derecha. Esta es la gráfica de la primera ecuación lineal. Y ahora necesitamos graficar la segunda ecuación, que es y es igual a 3x más 2. Observe cómo esta ecuación ya está en forma de pendiente-intersección, donde la pendiente m es igual a 3, si queremos, 3 sobre 1, y b es igual a 2, y por lo tanto la intersección vertical es el par ordenado 0,2. Observe cómo las dos líneas tienen la misma pendiente pero diferentes intersecciones verticales, lo que significa que serán líneas paralelas y el sistema no tiene solución. Avancemos y grafiquemos esta línea. Entonces, primero trazaremos la intersección vertical, 0,2, y desde aquí, subiremos 3 a la derecha. 3 a la derecha. Si quisiéramos, también podríamos cambiar la forma de la pendiente para encontrar puntos adicionales en esta línea. Podemos escribir la pendiente, en lugar de 3 sobre 1, podemos escribirlo como negativo 3 sobre 1 negativo, lo que significa que, en lugar de subir 3 y 1 derecho, también podemos bajar 3 y dejar 1. Entonces, desde aquí, si bajamos 3 a la izquierda, observe cómo este punto seguirá estando en la misma línea. Así que abajo 3 izquierda 1, abajo 3 izquierda 1. Esta es la gráfica de la segunda ecuación lineal. Debido a que las dos líneas son paralelas y nunca se cruzan, no habrá un punto que tenga un par ordenado que satisfaga ambas ecuaciones y, por lo tanto, el sistema no tiene solución. Un sistema que no tiene solución, decimos, es inconsistente y se nos dice que ingresemos n en cada casilla. Entonces, como no hay solución, ingresamos n aquí y n aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.